Vamos a comenzar hoy, entonces, con cinemática del cuerpo rígido. Vamos a ver objetos que rotan y se trasladan, algunos que rotan solamente, y los que se trasladan no, traslación pura no, que es la que vimos antes, ¿no? O sea, que el objeto se traslade es solo que se desplaza. El objeto rota, como por ejemplo puede ser una polea de un albañil, rota nada más. O una pelota de fútbol que, además de rotar, se traslada. Imaginémosla por el suelo, ¿no? Entonces vamos a comenzar haciendo algunos de los ejercicios que tenemos propuestos para hoy. Creo que está de la Universidad de San Juan, creo que es este. Rotación del cuerpo rígido, capítulo 9. Dice, ¿qué ángulo en radianes es subtendido por un arco de 1,50 m en la circunferencia de un círculo con 2,50 m de radio? ¿Cuánto es en grados? Y después me hace, bueno, otras preguntas. Vamos a recortar el ejercicio y lo vamos a llevar a el Paint. Pero para empezar deberíamos saber de qué estamos hablando cuando hablamos de radianes, por ejemplo, ¿no? Entonces si bien lo vamos a llevar al Paint, voy a pegarlo por acá. La intención es entender un poquito más qué es esto de las radianes y a qué se refiere. Un poquito de introducción, un poquito de material teórico que vamos a necesitar. Primero, ¿qué es un radián? Bueno, un radián es un ángulo. Es una amplitud. Una amplitud de un ángulo. Nada más que en lugar de estar expresado en el sistema sexagesimal, está expresado en el sistema circular, donde el ángulo, en vez de medirse en grados, se mide en radianes. Puedo hablar de un radián, de 2 radianes, de 3. Cuando hablo de un poquito más de 3, o de 3,14 radianes, se escucha mucho esta palabra, pero como pi radián. 3,14 radianes. ¿Qué es un radián? Bueno, ahí lo tenés. Un radián son 57,3 grados. Y equivale a esta distancia, que se conoce del centro hasta la circunferencia, se llama radio, ¿no? Si yo esa distancia la traslado como arco de circunferencia, me va a dar una amplitud, esta longitud que tengo acá, la que estoy marcando con el cursor, ¿sí? R, esta longitud, es R, es el radio, me va a dar una amplitud, un ángulo. Bueno, el ángulo es un radián. Siempre da igual, o sea, no importa el tamaño del círculo. Cuanto más grande sea el círculo, también más grande va a ser el valor de la R esta, ¿no? O sea, es más grande acá, y este valor lo puedo llevar sobre la circunferencia, como arco de circunferencia, también más grande. Si es más chico, lo contrario. Por lo tanto, siempre está dando 57,3 grados. 57 grados, 17 minutos, 44,8 segundos. Si lo querés expresar. Después deberíamos también aprovechar la calculadora para obtenerlo. Y si querés, ya, vamos. Agarramos la calculadora. 180 dividido, y ponemos pi. 180 dividido pi en la calculadora, y ahí nos quedaría 57,29, que es ese 57,3. Eso está expresado en grados. Si vos querés grados, minutos y segundos, apretás la teclita de grados, minutos y segundos, la que está a 2 lugares arriba del 8 aproximadamente, y me da 57 grados, 17 minutos, 44,8 segundos, que es el número al cual hacíamos referencia. Bueno, eso es un radián. Ahora, si te hablan de radián, ya sabes qué es. Perímetro. El perímetro de la circunferencia. El perímetro es la longitud de toda una vuelta, ¿no? Eso es perímetro. El perímetro no es lo mismo que el área. El área es el espacio que ocupa, y perímetro es darle la vuelta a toda una circunferencia. Bueno, ese perímetro se calcula como pi por diámetro. Pi por diámetro. A ver, vamos a compartir acá.
Se calcula como pi por diámetro. O 2pi por radio, dado que diámetro es lo mismo que 2 veces el radio. En lugar de poner diámetro en la ecuación azul, puedo poner 2 veces el radio y me queda la ecuación verde. Es lo mismo, ¿no? Pero el perímetro me va a interesar también saber. Y por otro lado, el arco de una circunferencia. O sea, si vos sabés que si quiero saber yo qué longitud tiene un arco de circunferencia, sabiendo el ángulo, supongamos que el ángulo lo tenemos, y decimos, bueno, tengo el ángulo que son 60 grados, ponele, y que el radio son, no sé, 1 metro. ¿Cuál es esa longitud del arco? Y no la cuerda, que la cuerda es la distancia que hay entre los dos puntos. Esto se llama cuerda. Cuando tomamos la distancia recta entre dos puntos es cuerda. Y cuando hablamos de arco nos referimos sobre la curva. Bueno, hago 2pi por r, que no sé si te suena, es el perímetro. Dividido 360 y multiplicado por el ángulo en cuestión, eso nos daría la longitud que queremos. Supongamos, si vos querés para una vuelta completa, sería el perímetro. Entonces, n sería 360 grados. 360 grados dividido 360 es 1, y la longitud del arco es 2pi por r, claro, el perímetro de una circunferencia. Si vos querés media vuelta, serían 180. 180 con el 360 se cancelan, se simplifican, y me va a quedar 2. El 360 me va a quedar 2. Quiere decir que la longitud de media circunferencia sería 2pi por r y 2, o directamente pi por r. Y si vos querés para un ángulo determinado, como por ejemplo 60 grados o 70 grados a un ángulo determinado, simplemente reemplazas acá y listo. Entonces, vamos a volver al ejercicio que teníamos recién, y me dice, ¿qué ángulo en radianes es sostenido? Dice, por un arco, sostendido por un arco de 1,50 m de una circunferencia. Entonces, tengo una circunferencia y que tiene un radio de 2,5 metros, ¿no? Porque dice con 2,50 metros de radio. Entonces, vamos a ver si podemos dibujar acá una circunferencia. Vale, este no. Ahora sí. Entonces vamos a marcarle algunas cosas. Vamos a marcarle desde acá hasta por acá. Le vamos a marcar el valor del radio, que me lo estaba dando de dato. Lo voy a correr un poquito con la molesta. Vamos a poner acá el valor del radio. R igual. Y su valor, 2,50 metros. Un poquito. A ver. Ahí. ¿No? Mejor, mejor, mejor. Bueno, el radio, 2,50 metros. El arco mide 1,50 metros. Entonces, ¿eso del arco qué es? Lo que te contaba antes. Sobre la circunferencia, lo vamos a hacer acá en rojo. Sobre la circunferencia, bueno, 1,50 metros. Voy a dibujar esta línea roja que estoy sobremarcando acá. ¿Sí? Es lo que mide, supongamos, 1,50 metros. ¿Y qué me pregunta a mí? El ángulo. ¿A qué ángulo hace referencia? Bueno, vamos a pintarlo acá en verde, a este ángulo, miren. El ángulo que se forma entre estas dos líneas punteadas. Este ángulo. Este es el que hace referencia. Entonces, me va a venir bien esta formulita que recién te contaba, ¿no? Vamos a escribirla de vuelta, que habíamos dicho que L era 2pi por R por el ángulo en cuestión, acá le voy a llamar alfa, sobre 360. Así estaba la ecuación marcadita, ¿sí? Vamos a revisarla. ¿Verdad? 2pi por R sobre 360 por L.
Esta es la longitud del arco, pero en nuestro caso la longitud del arco la tenemos. Entonces, vamos a venir acá y vamos a reemplazar lo que tenemos de datos, porque la longitud no es un interrogante, ¿no? La longitud la tenemos, es 1,50 m. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar a la longitud, la reemplazamos por 1,50 m, eso, ¿ya? El radio lo puedo reemplazar también por el valor que me dieron, que es 2,50 m, que era un dato. También está expresado en metro, muy importante que los dos queden expresados en la misma unidad. El 360 es un ángulo, está expresado en grados. Y el ángulo en cuestión es alfa, es lo que nosotros no conocemos del ejercicio, y que es lo que nosotros tenemos que despejar. De acá despejamos alfa, vamos a hacerlo, pasamos entonces, nos quedaría 1,50 m por 360, 540 me da eso, dividido 2,50, y eso también dividido 2pi, 2pi o 6,28. Me da un ángulo de 34,37. Me lo voy a anotar y lo revisamos. ¿Sí? El ángulo me da 34,37. ¿Qué? 34,37 grados. Y si apretamos la teclita, nos queda que son 34 grados, 22 minutos. 38, o sea, 22 minutos, y podemos hablar también de 38,8, vamos a poner 39. 39 segundos. Bueno, vamos a revisar el cálculo, pero sería eso lo que habría que hacer. O sea, 1,50 m, que es la longitud del arco, lo multiplicamos por 360 y lo dividimos por 2pi por 2,50. Sí, 34,37, ahí tenemos el ángulo. Lo podemos verificar después. Si quiere también con GeoGebra, se puede verificar. Cuán acostumbrados están a usarlo, pero podemos, usando GeoGebra, hacemos una circunferencia y podríamos intentar revisar. O sea, después me dicen si lo quieren para otra clase, lo podemos utilizar el GeoGebra. Bueno, este es el ángulo. Bueno, yo directamente lo di en grados, minutos y segundos. Ya está, en grados, minutos y segundos. Pero el ángulo me lo pedía en radianes, así que yo ahí tendría que hacer alguna salvedad. Debería expresarlo eso en radianes. Voy a hacer esta explicación de la formulita esta, la vamos a hacer de nuevo, vamos a demostrar de dónde sale. Viene bien también entenderlo. Mirá. Si vos tenés un círculo completo, nosotros decimos que para 360 grados me corresponde la longitud de toda la vuelta. O sea, la longitud de toda esa vuelta es el perímetro. Y el perímetro se calcula como vimos recién, como pi por 2 radios, o pi por diámetro, cualquiera de los dos. Para un ángulo que no sea 360 grados, es decir, para un ángulo menor, para un ángulo alfa, cualquiera, el recorrido también va a ser menor, va a ser este. Bueno, y son proporcionales. Por eso que nosotros decimos, para un ángulo alfa, el recorrido va a ser una longitud llamada L. Y L se va a poder calcular multiplicando. Y ahí tenés, mira, multiplico cruzado, regla de 3 simple, ¿no? Y divido por esto. Y ahí está esa formulita en la cual hacíamos referencia. O sea, alfa por 2, vamos a ponerlo como está, alfa por pi por 2r, dividido 360. Que esa es la ecuación que te había mostrado antes. Bueno, acá está como de dónde sale esa ecuación, como para entender un poquito más. Ahora, yo podría también, en lugar de haber dicho 360 grados, para tener la ecuación y entenderlo bien,
podría haber dicho, en lugar de decir 360 grados, podría decir 2 pi radianes. Para 2 pi radianes, es decir, un giro completo, el perímetro equivale a pi por 2 radios, de igual manera que antes, para un ángulo cualquiera, y ahí la longitud que sería L. O sea, es lo mismo, sería alfa por pi por 2r sobre 2 pi radianes, o sea, dividido 2 pi. Y acá me va a terminar quedando que este ángulo, este pi, lo puedo cancelar con este pi, el 2 con el 2, y me queda simplemente alfa por r. Me quedaría que la longitud es alfa por r. En nuestro caso, la longitud habíamos dicho que era de, volvamos, 1,50. Vamos a terminarlo, ¿eh? Vamos a ver un poco la relación que hay entre todos. El ángulo no lo conozco, justamente es la pregunta, y el radio 2,50. Pasamos los metros dividiendo, obviamente se simplifican las unidades, y me va a terminar quedando 1,50 m y 2,50, y ahí tendríamos en radianes, que son 0,6 radianes. Esta es la respuesta expresada en radianes. La respuesta en radianes, entonces 0,6. La respuesta en grados, 34 grados. Bien, veamos un poquito más. ¿Puedo yo pasar? Vamos a achicar esto por si quieren sacar una capturita o algo. Ahí lo tenés. Primero, con la aplicación de la fórmula, como si hubiese venido digamos, de manual, me lo tengo que saber, la ecuación, y si no, acá la tenés un poco haciendo la deducción de esa ecuación. Y ahí tendríamos cómo me da en grados y en radianes. Ahora, ¿hay una forma rápida para pasar de radianes a grados y de grados a radianes? O sea, de un sistema a otro. Bueno, la respuesta es sí, y nosotros lo que tenemos que saber es que pi radianes son 180 grados. Entonces, sabiendo eso, podríamos resolver este ejercicio. Así que supongamos que yo quería con esta respuesta obtener la otra sin necesidad de hacer todo lo que hice en el medio. Vamos a ver cómo podríamos haberlo trabajado. Podría haber dicho que, vamos a cambiar de color, azul, y podríamos haber dicho que 180 grados, azul, que 180 grados son pi radianes, o sea, 3,14 radianes. Entonces, para el ángulo este que habíamos nosotros sacado inicialmente de 34,37, vamos a venir acá, para 34,37, y ahí tendríamos la cantidad en radianes que correspondería, ¿sí? O sea, sería pi radianes dividido, ahí lo pongo sin querer, pi radianes multiplicado por 34,37 y dividido por 180. Hagamos la cuenta, a ver qué nos queda. Sería pi, 3,14, multiplicado por 34,37 y dividido por 180. Pi por 34,37 y dividido en 180. Y eso nos da 0,6, obviamente, que era lo que estábamos esperando, el mismo valor, pero sin la necesidad de hacer todo ese embrollo que habíamos hecho. Nosotros ahí tenemos entonces esta relación, que es la que nosotros tendríamos que acordarnos, o el doble, ¿no? Que es muy también fácil de acordarse, que sería que 360 grados son 2 pi radianes. O sea, cualquiera de las dos que te acuerdes está bien, pero una de las dos
viene bien que la recuerdes, para no tener que andar pensando el ejercicio desde cero y llegar al 0,6. Bueno, una manera fácil y rápida, entonces acá tenemos cómo pasar de un sistema al otro con esa relación entre grados, sistema sexagesimal, y radianes, sistema circular. Bueno, este es uno de los ejercicios que estábamos proponiendo para hoy. Volvemos acá. Siguiente ejercicio. Dice, las aspas de una licuadora giran con una aceleración constante de... Y ahí ya arrancamos a hablar de otros conceptos, ¿no? Recién veníamos hablando de grados, de radianes y demás, y ahora me está hablando de aceleración angular, me está hablando de velocidad angular, más adelante en el enunciado, fíjate que dice, y me habla de revoluciones, por lo tanto ya me estoy metiendo en lo que es la cinemática del movimiento, o sea, ya me puse a trabajar con el movimiento circular, así que vamos a hacer un recorte de esto para poder resolver el ejercicio, pero tenemos que entender que ya estamos trabajando como si fuese un MRV, pero en lugar de movimiento rectilíneo uniformemente variado, estamos hablando de un movimiento circular uniformemente variado. Entonces, necesito las ecuaciones de movimiento circular uniformemente variado, que son estas que tenemos aquí. Fíjate que tienen una relación muy parecida. Voy a ver si acá mismo le puedo escribir algunas cosas. Creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Nosotros teníamos una ecuación anteriormente que decía que la MRV, que decía que la posición, que dependía del tiempo, era igual a la posición inicial, con esa I, o también la podíamos ver con un sub cero, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la mitad de la aceleración lineal por el tiempo elevado al cuadrado. Esta era la ecuación que nosotros usábamos, la azul, para MRV. MRV. Recordemos algunas cosas entonces. A, aceleración lineal, B, velocidad lineal, y X, posición inicial. Bueno, eso es lo mismo, pero ahora todo lo que tiene que ver con el movimiento circular, donde la velocidad, en lugar de ser una velocidad lineal, va a ser una velocidad angular, o sea, la velocidad inicial angular, la posición inicial y la aceleración angular. O sea, a partir de acá, entonces definimos, vamos a escribirlo, esta sería la posición, el ángulo de inicio, dependemos de un sistema de referencia, si a mí no me dan ningún sistema de referencia como en el MRV, muy habitualmente no va a estar, se va a cancelar. La velocidad angular inicial, esa velocidad angular, si no me dicen nada, la voy a tener que considerar que es cero. Muchas veces voy a considerarla que es cero. Tengo que leer el enunciado, obviamente. Y digo inicial porque, como se imaginarán, no es necesario que se mantenga constante. Si se mantiene constante sería un MCU. Un MCU. En cambio, si esa velocidad angular varía uniformemente, sería un M sub B. Y ahí, bueno, usar la letra alfa. Pueden encontrarse también con otra letra como esta que tenemos acá, cualquiera de las dos. Yo voy a seguirme manejando con esta letra alfa. Va a ser la aceleración angular. Bueno, ¿en qué se miden estas nuevas magnitudes? Bueno, vamos a cambiar de color. El ángulo se va a medir en radianes, por eso todo este lío de contar primero esto de los ángulos. La velocidad angular se va a medir en radianes dividido segundos, ángulo por unidad de tiempo, radianes sobre segundo. Antes era una velocidad lineal, eran metros sobre segundo, ¿te acordás? La B corta, metros sobre segundo.
Ahora no, ahora son radianes sobre segundo. Y la aceleración angular serán radianes sobre segundo al cuadrado. Radianes sobre segundo al cuadrado. Así que estas son las nuevas unidades con las cuales vamos a trabajar. Y volvemos a a las ecuaciones. Nosotros teníamos que, infinito, teníamos que no quería. Habíamos arrancado bien, escribiendo lindo. A ver. Ahí está. Velocidad, después de un determinado tiempo, va a ser igual a la velocidad inicial, más la aceleración lineal por el tiempo. Bueno, de la misma manera que tenías eso en movimiento en MRV, ahora lo tenés en el movimiento circular, la misma relación, la misma idea, ¿sí? La velocidad angular va variando respecto al tiempo. A medida que pasa el tiempo cambia la velocidad angular. Y finalmente, acá abajo tenemos la ecuación complementaria, que nosotros la teníamos como que la velocidad después de un determinado tiempo al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 por el desplazamiento, por 2 por el desplazamiento por la aceleración. Ahí podías despejar, esta ecuación era la ecuación complementaria, no la usamos mucho en la parte de las clases que tuvimos, si nos concentramos en las primeras dos, dado que esta tercera se la puede obtener haciendo un sistema de ecuaciones, no es necesario. Pero bueno, acá están las nuevas ecuaciones, las que estaban, primero eran la del movimiento circular uniformemente variado, y yo le fui agregando las que corresponden al MRV para que entiendan la similitud. Bueno, tendría que poner acá. No, no, para borrar todos los dibujos, ahí estamos. Y volvemos acá. No es donde yo quiero estar, quiero ir al Paint. Quiero ir al ejercicio, en realidad, recortarlo. Acá está, por suerte salí. Vamos a recortar este nuevo ejercicio y lo vamos a llevar al Paint. Y tenemos acá para ir trabajando también. Quedó pegado. No, ampliamos. Y acá está. Dice entonces que giran con una aceleración angular y que me la da de dato esa aceleración angular. Vamos a anotarla ahora como dato. Alfa igual 1,50 y la unidad que vimos recién, radianes sobre segundo cuadrado. Esa sería la unidad de la aceleración angular. Y me pregunta cuánto tiempo tardará en alcanzar la velocidad angular, una velocidad angular, o sea, hay que familiarizarse con las letras, pero lo que me está preguntando es en cuánto tiempo la velocidad angular será de 36 radianes por segundo. Partiendo del reposo. Partiendo del reposo significa lo mismo que antes, pero en lugar de velocidad lineal, ahora es velocidad angular. Entonces, esto quedaría así. Quedaría que la velocidad angular, después de un determinado tiempo, recordemos esta ecuación, escribámosla de vuelta, la que recién escribimos, la que recién hablamos, de acá nosotros podríamos despejar. ¿Sí? Porque la velocidad angular inicial es 0, parte del reposo, quiere averiguar hasta que llega a una velocidad de 36 radianes por segundo. Dijimos 0, la aceleración 1,5 radianes sobre segundo cuadrado, y de acá nos quedará para despejar el tiempo.
¿sí? Vamos a hacer 36, lo dividimos por 1,5 y nos da 24. ¿24 qué? Bueno, mira, los radianes se van a cancelar, el segundo también con este cuadrado, vamos a hacerlo, este con este, y el segundo con el cuadrado, y me queda segundos, que cuando pasa para otro lado, ¿sí? Acá estaría dividiendo el segundo, pasaría para allá multiplicando. Entonces me va a terminar quedando, como estás esperando, un tiempo, como es lógico, ¿no? Un tiempo en segundos. Se me estaría quedando 24 segundos. Y ese sería el tiempo. La pregunta es esa, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar esa velocidad? Y la segunda, ¿cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? O sea, ¿cuántas vueltas da? En 24 segundos. ¿Cuántas vueltas da? Parte del reposo. Empieza a levantar velocidad, empieza a girar y a levantar velocidad, hasta que adquiere esta velocidad. Pasan 24 segundos. ¿Cuántas vueltas da en ese tiempo? Esa es la pregunta. Entonces, lo voy a hacer con la otra ecuación, donde habíamos dicho que la posición, que dependía del tiempo, iba a ser la posición inicial, más la velocidad angular inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración angular multiplicada por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación que nosotros teníamos. Entonces, ahora en el tiempo de 24 segundos, lo que hacemos es, en lugar de t, ponemos 24 segundos y todo lo demás lo podemos ir reemplazando. Por ejemplo, el ángulo inicial podemos poner 0, podemos poner como referencia que comenzamos a medir desde ahí. El ángulo, la velocidad angular inicial es 0, así que multiplicado por el tiempo también va a dar 0. Así que se me anulan los dos primeros términos, los voy anulando. Y me voy a quedar solo con el tercero, donde va a ser la mitad de la aceleración, que la aceleración era 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo hay que elevarlo al cuadrado. El 24 hay que elevarlo al cuadrado, pero también la unidad. ¿Viste que la unidad es segundo? Bueno, va a quedar segundo cuadrado. Entonces, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va a cancelar. Vamos a hacer este cálculo y ya tendríamos el ángulo, pero expresado en radianes. Después tenemos que terminar de contestar la pregunta, ¿no? Vamos a ir haciéndolo. 0,5, que es lo mismo que un medio. Por 1,5 por 24 al cuadrado. Y eso me da, ahí dicen los cálculos por las dudas, pero me estaría dando 432 radianes. 432 radianes. Ese es el ángulo. Está expresado en radianes. Nosotros sabemos que queremos saber el número de vueltas, no el número de radianes. Pero, bueno, me viene bien lo que estuvimos hablando antes. ¿Qué habíamos dicho? Que 2pi, o sea, 6,28, 2 radianes, 2pi radianes, o sea, eso eran 360 grados, o lo que es lo mismo decir una vuelta. Entonces, esto es lo que habíamos dicho antes. ¿Sí? Habíamos dicho que, ahora después lo vamos a achicar para mostrarlo donde lo habíamos dicho, pero habíamos comentado que 360 grados eran 2pi radianes. O 180 era pi radianes, una de las dos había que acordarse, ahora la revisamos. ¿Sí? 432 radianes, y ahí veremos entonces, 432 radianes, cuántas vueltas son. Un número de vueltas, que es lo que queremos saber. Multiplicamos cruzado, es decir, 432 radianes por una vuelta, me daría 432 radianes, por 1, por una vuelta, dividido 2pi radianes, es decir, 6,28, ¿no? 6,28 radianes. Lo que hacemos es simplificar, radian con radian, y ahí me va a terminar quedando entonces 432. Lo que podemos decir, para hacerlo rápido, es que al número de radianes que nos dé, lo dividimos siempre por 2pi, y ese sería el resultado del número de vueltas. Y no tenemos que andar pensándolo todas las veces.
para no andar pensando en esta regla de 3, entonces, al número que nos da el ángulo, ¿sí? Pasaje rápido, el ángulo, si lo queremos tener en vueltas, queremos pasarlo para obtenerlo el número de vueltas, lo que hacemos es dividirlo por 2pi. Y ya lo tenés. En este caso son 68,75. Voy a volver a revisar la cuenta. Pero serían 68 vueltas 3/4, ¿no? Casi 69 vueltas. Y esta es la respuesta. Vamos a ponerlo ahí, 432 dividido 2pi. Sí, 68,75. Vamos a checar. A ver si se entendió todo. Donde habíamos dicho algunas cosas que utilizamos ahora. Por ejemplo, esto último que estábamos diciendo lo habíamos nombrado por acá. Acá lo traje de vuelta, ¿ves? Nada más que en lugar de decir 360 grados, dije una vuelta. Y acá lo tenés. El ejercicio entonces, ambos, ahí resuelto. Un poquito para este lado. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces vamos a hacer uno más. Acá de la Universidad de San Juan. El ejercicio dice, un ciclista parte del reposo y pedalea de manera que la rueda de su bicicleta posea una aceleración angular constante. Después de 10 segundos, las ruedas han girado 8 vueltas. A, ¿cuál es la aceleración angular de las ruedas? B, ¿cuál es la rapidez angular después de los 10 segundos? C, si el radio de las ruedas es 29 centímetros, ¿qué distancia habrá recorrido el ciclista en 10 segundos? Entonces, lo llevamos al Paint. Esa que se ve, hacemos rápido. Y bueno, vamos a trabajar en él. Primero tenemos que la velocidad inicial es 0, porque dice parte del reposo. Así que concepto de velocidad inicial tanto lineal como velocidad inicial angular. O sea, tanto la bicicleta está en reposo como las ruedas. Y después de 10 segundos han girado 8 vueltas. Bueno, este dato es importante, ¿no? Vamos a tratar de descifrar un poquito este dato. ¿Qué significa que después de 10 segundos han girado 8 vueltas? Entonces, en 10 segundos son 8 vueltas completas. Si nosotros sabemos de que cada vuelta, ¿sí? Vamos a irnos un poquito para acá. Nosotros sabemos que una vuelta son 2pi radianes, que es el que pedíamos que recordemos, que marcamos hace un ratito, que una vuelta eran 2pi radianes. Entonces, si tenemos 8 vueltas, ¿sí? Es 16 pi radianes. Entonces, en lugar de decir que en 10 segundos vamos a hacer 8 vueltas, podríamos decir que en 10 segundos barremos un ángulo de 16 pi radianes, expresado el ángulo en radianes. Entonces, planteando la ecuación que conocíamos como posición inicial angular, habíamos usado esta letra, más velocidad angular inicial multiplicado por el tiempo, más la mitad de la aceleración angular, que habíamos usado alfa para aceleración angular, por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, en nuestro ejercicio nosotros podríamos plantear que el dato de 10 segundos, o sea, luego de 10 segundos, el ángulo barrido sea de 16pi. Y de ahí despejamos la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos. 16pi
El primer término no lo podríamos anular y el segundo también porque parte del reposo, así que directamente vamos al tercero donde decimos la mitad de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo son 10 segundos. 10 segundos elevado al cuadrado, es decir, número y unidad. Ahí nos va a quedar 10 al cuadrado 100, 100 por un medio 50, entonces me va a quedar 16pi, que es 50,26, dividido 50, que es este resultado, ¿no? Un medio por 100. Un medio por 100 me da 50, o sea, pasamos dividiendo y nos da que la aceleración angular nos va a quedar radianes y segundo cuadrado pasa dividiendo. Entonces me va a quedar la respuesta que me dio un radian sobre segundo al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Vamos a revisar los cálculos, pero esta sería la respuesta de la aceleración. Una de las preguntas que se han enunciado, la primera, ¿cuál es la aceleración angular de las ruedas? Voy a achicar un poquito para que se vea todo, pero ahí lo tenemos. Entonces, en 10 segundos hacía 8 vueltas. 8 vueltas, si cada vuelta son 2 pi radianes, 8 sería 2 pi por 8, serían 16 pi. 16 pi radianes. Ese sería el ángulo barrido en 10 segundos. Entonces, si nosotros ponemos donde dice tiempo, ponemos 10 segundos, y donde dice el ángulo barrido, ponemos 16 pi, nos quedaría, y ahí voy a revisar el cálculo de vuelta. 16 pi dividido 50. ¿Por qué 50? Por la mitad de 100. Y eso me da 1,005, sí. Doble cero. Después de la coma lo redondeamos ahí. Un radian sobre segundo cuadrado, esa sería la aceleración angular. Después me hace otra pregunta que es, ¿cuál es la velocidad, la rapidez angular? Después de 10 segundos. Entonces, voy a plantear la otra ecuación que habíamos nombrado anteriormente. Por acá, y habíamos nombrado que la velocidad. Bueno, vamos con el rojo. Velocidad angular va a ser velocidad angular inicial, el sub 0, más la aceleración angular multiplicada por el tiempo. Así que reemplazamos, nosotros queremos averiguar cuál es la velocidad angular que va a tener a los 10 segundos, así que lo que hacemos es reemplazar todos los demás datos. La velocidad angular inicial, este valor será 0, así que nos va a quedar solo la aceleración por el tiempo. La aceleración es la que acabamos de calcular, que era 1 radian por segundo cuadrado, y tenemos que poner en el tiempo de 10 segundos, donde ahí se van a simplificar las unidades, este cuadrado con el segundo se van a simplificar, y me va a terminar quedando entonces que la velocidad angular a los 10 segundos va a ser de 10 por 1, 10 radianes sobre segundo. Y ahí tenemos la respuesta correspondiente entonces a la segunda de las preguntas. Esta sería la A y esta es la B. Bueno, y tercero dice, si el radio de las ruedas es de 29 centímetros, ¿qué distancia habrá recorrido el ciclista en 10 segundos? Si el radio de las ruedas es 29 centímetros, ¿sí? ¿Qué distancia habrá recorrido el ciclista en 10 segundos? Entonces, me pide por una distancia recorrida. Entonces, tengo que, acá voy a tener que pensarlo de otra manera, lo que deberíamos razonar, una de las maneras que podemos hacerlo, es ahora pensarlo de manera lineal. O sea, podríamos pensar en la distancia que va a recorrer en un determinado tiempo, va a depender de una posición inicial, de una velocidad inicial por tiempo, más la mitad de la aceleración lineal multiplicada por el tiempo al cuadrado. Esto es lo que tiene que ver con movimiento lineal. Entonces, lo que tenemos que saber es que la posición inicial y la velocidad inicial
iban a ser 0. Esto lo habíamos dicho en un primer momento, fíjate por acá. Lo habíamos nombrado acá, que la velocidad inicial también, obviamente. La bicicleta no se está desplazando. Pero tengo que ver cómo relaciono esto que habíamos sacado angularmente nosotros con lo que es lineal. O sea, parecería que está todo y a la vez me estaría faltando todo. También me estaría faltando la aceleración lineal. Bueno, lo que tenemos que saber es lo siguiente. Hay una relación que se cumple entre la aceleración lineal y la aceleración angular. Eso es lo que vamos a necesitar saber para poder resolver este ejercicio. Así que vamos a nombrarlo ahora. Primero, la velocidad lineal y la relación que cumple con la velocidad angular. ¿Cómo se cumple la relación? Es que si a la velocidad angular la multiplicamos por el radio, nos da la velocidad lineal. Esta es la relación que tenemos entre velocidades. Si vos querés saber entonces a qué velocidad se desplaza la bicicleta luego de 10 segundos, lo que tendríamos que hacer, una de las cosas que podríamos hacer es tener la velocidad angular a los 10 segundos y multiplicándolo por el radio, tendríamos la velocidad lineal. Esta es la relación entonces entre la B corta, vamos a aclarar acá que era B corta, por las dudas, vamos a poner que B es velocidad lineal, también le podés ver como tangencial, ¿sí? Velocidad lineal o tangencial. Y la otra, bueno, ya la conocíamos como velocidad angular. Y también tenemos una relación entre las aceleraciones, entre lo que es la aceleración lineal y lo que es la aceleración angular. La aceleración angular multiplicada por el radio me da la aceleración lineal. O sea, alfa, que nosotros en nuestro ejercicio lo teníamos. Así que muy importante esto que te estoy contando acá. La aceleración nosotros la necesitamos para poder reemplazarla en esta ecuación. No la tenemos, pero sí tenemos del punto anterior, vamos a venir por acá, tenemos la aceleración angular. Esta es la aceleración angular. Entonces, la aceleración angular estaba. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicarla por el valor del radio para tener la aceleración lineal. ¿Cuál es el radio? 29 centímetros, me lo daba de dato el enunciado, fíjate, acá decía, el radio de las ruedas es de 29 centímetros. Entonces, vamos a venir acá y vamos a reemplazar y vamos a decir que la A para nuestro ejercicio será 1. La unidad es 1 sobre segundo o radianes sobre segundo. Y el radio, dijimos 29 centímetros. Lo voy a poner expresado en metro, que 29 centímetros, sabemos que si lo dividimos al 29, ¿no? Lo dividís por 100, podés pasar de centímetro a metro, ¿no? Dividido 100. Entonces, ahí lo tenemos en metros 0,29. Multiplicamos 1 por 0,29 y obviamente nos va a quedar que la aceleración, este es la cuadrado, que la aceleración lineal es 0,29 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración lineal. La necesito bastante. ¿Por qué? Para poder reemplazar en esta ecuación. Entonces ahora sí, puedo venir y reemplazar acá y decir que la posición luego de 10 segundos va a ser, estos dos primeros se anulaban, va a ser la mitad de, y ahora reemplazo. Donde dice aceleración, podemos poner nuestro valor que recién calculamos, que es 0,29 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo son 10 segundos. Pero acordate, cuando elevás al cuadrado, elevamos a los dos al cuadrado, a la unidad y al número. Ahí voy a lograr una simplificación de unidades y hago este producto, esta multiplicación, y se termina el ejercicio.
Así que vamos a hacerlo. 0,5 multiplicamos por 0,29 y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da 14,5. ¿Qué unidad? Bueno, metro es la única unidad que quedó y es una unidad de longitud, así que estamos bien. 14,5 metros, esta es la longitud que va a recorrer, esta es la respuesta C. Vamos a ver acá, a ver si se entendió todo. Y además, para si alguien necesita tener una capturita del ejercicio completo. Entonces, al principio tuvimos que relacionar. Primero entender que partía al reposo y que después de 10 segundos las ruedas habían realizado 8 giros. Esos 8 giros nosotros los llevamos a un ángulo. Podríamos haber dicho 360 grados por 8 y hubiésemos dicho 2880 grados. Pero hubiésemos expresado el ángulo en grados. Nosotros queremos expresarlo en radianes. Porque, por ejemplo, la velocidad angular se expresa en radianes por segundo. Entonces, en lugar de trabajar en grados, trabajo en el otro sistema que comentábamos antes, sistema circular. Entonces, de esa manera, teniendo que las 8 vueltas son 16pi, de ahí pudimos obtener el valor de la aceleración angular. Con la aceleración angular nos fuimos a contestar la pregunta B, que es ¿qué velocidad va a tener luego de 10 segundos? Velocidad angular. Reemplazo los datos, que están en la parte de acá arriba, la parte B, ¿sí? Reemplazo los datos y me da que la velocidad angular es 10 radianes por segundo. Y finalmente, trabajo en la parte C, pero me lo linealiza el ejercicio, o sea, de hablarme de un movimiento circular, ahora me habla de la bicicleta y me dice, bueno, pero está bien, ¿cuánto avanzó la bicicleta? ¿Qué distancia recorrió en 10 segundos? Entonces, hay varias maneras de pensarlo. Esta es una, no es la única, pero esta es una de las maneras de pensarlo. Y lo que hicimos fue recuadrar un par de cositas. Primero, ecuación de MRV. Nos venía muy bien recordarlo. Ya la habíamos nombrado al principio de esta clase, pero nos venía bien. Velocidad lineal, su relación de velocidad lineal con velocidad angular. Y lo mismo, la relación que hay entre aceleración lineal y aceleración angular. Ya tenemos la relación entre las dos. Lo que hicimos fue, como la aceleración angular estaba en el punto A y el radio me lo daban, sacamos la aceleración lineal acá abajo. Y pudimos resolver el MRV, donde multiplicamos la mitad de la aceleración lineal por el tiempo al cuadrado, y eso nos dio ese valor. Lo voy a revisar, 0,5 por 0,29 multiplicado por 100. Y eso nos da 14,5 metros, 14 metros y medio. Y ahí tenemos la respuesta de cuánta es la distancia recorrida en ese tiempo, en esos 10 segundos. Bueno, espero se haya entendido y como siempre los invitamos a que participen en las clases que se dan todos los miércoles a las 7 de la tarde y que hagan sus preguntas por el WhatsApp, dejando los ejercicios que quieran resolver, así todos los miércoles cuando nos juntamos resolvemos los ejercicios. ¿Qué veremos la clase que viene? La idea es continuar con cuerpo rígido, comenzar a hablar sobre momento de inercia, ¿sí? Vamos a poner acá, no sé si logran ver bien, pero la idea es continuar ya con este tipo de ejercicios donde tenemos ahora una polea que para desplazarse va a requerir vencer la inercia que tiene, y esa inercia va a depender de la cantidad de masa y cómo está distribuida alrededor del centro de rotación. Y para eso vamos a tener que conocer una tabla de momentos de inercia, donde normalmente vamos a trabajar con la que está acá arriba a la izquierda, pero que vamos a necesitar un poquito más que eso. Así que, bueno, los espero la clase que viene y espero que estén bien y que manden las dudas por WhatsApp.